Y nada, pues estamos a finales de julio, empiezan a escasear un poco las dosis. Ayer se registró un ritmo de vacunación un poco, ayer 27 de julio se registró un ritmo de vacunación un poco inferior a la media a la que estamos acostumbrados. ¿Cómo se prevé el ritmo de vacunación ahora en agosto con la nueva llegada con la nueva remesa de dosis en el próximo mes, Raúl? A ver, yo sé que el discurso político es fácil de hacer cuando se utilizan una serie de números, sobre todo números absolutos sobre el número de dosis recibidas, pero también hay que tener en cuenta que el porcentaje de población que quedaba por vacunar después de julio también era menor. Es decir, yo creo que las dosis están siendo adecuadas a la población que queda por vacunar, por lo menos a la población diana, y quizás los políticos, en especial de donde yo provengo, se encargan mucho de hablar de la falta de dosis y no se encargan de hablar de la falta de personal para inocular esas dosis, incluso en caso de que llegaran. Es decir, ahora hay muchos centros de vacunación, por lo menos en Andalucía, que están cerrando por la tarde. Hay mucho personal que está de vacaciones y ese personal no se ha sustituido. Yo creo que el ritmo de vacunación es el correcto. Si quitamos la variante P del coronavirus, que es la variante política, el ritmo de vacunación es correcto. ¿Cómo lo ves tú, Pablo? Bueno, el ritmo de vacunación es tan correcto que no hay ningún país del mundo entre los más poblados que lleve más ritmo que nosotros. Ni siquiera los que empezaron antes, como Reino Unido o Estados Unidos, tienen un ritmo como el nuestro. Aquí es lo que dice Raúl, aquí hay una batalla política. Aquí hay quien le interesa decir que vamos muy bien y hay quien le interesa decir que faltan vacunas. Y bueno, después hay que ver los datos. Pues cuando vemos que no hay ningún país que vaya mejor que nosotros, ningún país grande, pues es difícil decir que vamos mal, ¿no? Es difícil sustentar esa posición. Julio llegaron muchísimas vacunas porque Pfizer hizo un adelanto de vacunas y ahora Pfizer manda las que tenía previstas. Sin embargo, ahora en agosto Moderna va a mandar un poquito más, con lo cual se va a equilibrar un poco. Vamos a estar prácticamente en recibir unas 3 millones de dosis a la semana, que más o menos es el ritmo de crucero que vamos a tener. Llegamos a los 4 millones semanales, pero bueno, por ese pico de llegada, ¿no? Ahora pues estaremos más bien en los 3. Si las comunidades son capaces de seguir inyectando en tiempo y forma, pues seguirá ese ritmo y a final de mes, si no final de mes, de agosto estoy hablando, principios, primera semana de septiembre o no mucho más, estaremos en ese 70% que era el objetivo, que después ya hablaremos de qué sentido tiene marcarse ese objetivo, pero bueno, ese objetivo se cumplirá en el verano. Ese objetivo se cumplirá en el verano según dijeron las previsiones del gobierno. A raíz de eso, bueno, a raíz de la presencia de la variante Delta ahora en nuestro país, pierde la importancia ese hito que tanto ha anunciado y tanto ha abanderado el gobierno del 70% con pauta completa a finales de agosto, si se está viendo, según los expertos, y se está evidenciando que va a ser necesario en torno a un 90% con pauta completa para alcanzar esa vuelta a la normalidad. ¿Pierde importancia ese hito del 70% ahora con el 90%, Raúl? No pierde importancia como hito, es decir, todos los hitos son marcas que se establecen como horizonte para poder cumplir una serie de expectativas y en este caso el hito no deja de ser importante. Lo que sí es verdad es que al principio a los niveles de contagio que se estaban produciendo, ese hito parecía suficiente para acercar la transmisión del virus. Y en estos momentos, y ya hace un mes que ya había gente que ponía en cuestión ese hito, ya se estaba advirtiendo que la transmisión del virus iba a exigir que el porcentaje de personas inmunizadas para cortar precisamente esa cadena de transmisión iba a tener que ser superior. A mí no me extraña que sea del 90%. O sea, era previsible y es lógico, pero bueno, entiendo que todos los hitos, y más en política, son necesarios y cuando se cumplen son importantes. Dale, Pablo. Sí, lo que hay que dejar, yo creo que de repetir, que hay quien lo sigue repitiendo, es eso de vamos a alcanzar la inmunidad de grupo con el 70%. Eso hay que olvidarlo. El 70% permitirá que haya menos transmisión, que haya menos hospitalización y cuanto más alta sea la porcentaje de población vacunada, habrá menos. Pero la inmunidad de rebaño es un concepto muy concreto que se refiere a eso, a una cantidad de gente protegida que hace para el virus que se quede sin gente susceptible a contagiar. Y eso depende de la transmisibilidad del virus.
Y como decía Raúl, pues no va a ser suficiente un 60%. Entonces hay que olvidarse de este concepto asociado, 70%, dejar de asociarlo a inmunidad de rebaño y asociarlo a una buena marcha de vacunación y un paso hacia ir poco a poco pudiendo a volver a la normalidad o a ganar parcelas de normalidad, que es lo que creo que se trata. Ese hito de la inmunidad de grupo, que seguramente, como estamos diciendo claramente, se alcanzará cuando alcancemos el 90%, nos dará pie a un hito más avanzado y más codiciado, que será el fin de las cuarentenas por contactos con positivos. Mucha gente ahora se pregunta cuándo acabarán las cuarentenas, en vista de que Sanidad, si alguien se ha vacunado ya con la bota completa y está en contacto con un positivo, va a tener que hacer también igualmente cuarentena, porque, bueno, al fin y al cabo el virus puede seguir expandiéndose y dando lugar a nuevas variantes. Cuando mucha gente ahora se pregunta cuándo llegará el fin de las cuarentenas, Raúl. Verás, el último día, hace muy poco, me decía el último premio Girona de Investigación Científica que, digamos, estamos en una fase donde la importancia principal, además de la vacunación y además de mantener medidas higiénicas, ¿vale?, entre nosotros mismos, es decir, seguir manteniendo distancia de seguridad, seguir con mascarilla, me decía que lo importante ya no es identificar al contagiado, sino al contagiador. O sea, estamos en una fase en la que hay mucho asintomático, mucho vacunado, incluso mucho contagiado que sigue teniendo carga viral o que sigue infectándose, no desarrolla la enfermedad, pero no lo sabe. Entonces, yo creo que salvo que haya una política pública masiva para identificar mediante test ese tipo de personas que son contagiadores y ser capaces de aislar a esos contagiadores, que hay muchos que saben que están contagiados y siguen haciendo su vida normal porque ellos no tienen síntomas y hacen un alarde de egoísmo extraordinario. Y mientras no seamos capaces de hacer eso, la medida de la cuarentena es absolutamente necesaria, en mi opinión. Sí, pero en la última actualización del protocolo del Ministerio ya recogía que las personas con pauta completa, con PCR, con tener PCR en el momento y a los 7 días, ya les eximía de cuarentena. Es verdad que es una medida discutible porque todavía puede contagiar. Se recomienda que no se relacionen con personas vulnerables, pero todo lo que rodea digamos, a la cultura de la protección y al tener mucho cuidado y a guardar cuarentenas, o sea, eso va a durar mientras el virus siga circulando, no vamos a ser totalmente, digamos, libres de hacer una vida como la que hacíamos. Eso está claro, que vamos a tener que ir con precauciones, incluso aunque estemos vacunados. Eso que dice Pablo es fundamental. O sea, si no nos quitamos de la cabeza la idea de que esto se ha terminado, esto va a seguir y durante muchísimo tiempo. Entonces, todas las medidas, todas, absolutamente todas, van a seguir vigentes mientras el virus siga circulando y le estemos dando opciones. Y lo que es peor, le estamos dando opciones de mutar hacia variantes que sean capaces de burlar las barreras que ya hemos establecido, con lo cual seamos cautos, ¿no? Estamos al final de la carrera, no nos tiremos ahora, vamos a aguantar, vamos a dosificar esas fuerzas. El objetivo es llegar a la meta. Entonces, y hombre, si es lo más rápido posible, mejor todavía, pero lo que no podemos hacer es tirarnos al suelo cuando tenemos la meta tan cerca. Con lo cual, todas las medidas, todas, absolutamente todas las que hemos estado manteniendo a lo largo de toda esta pandemia son vigentes y necesarias en mayor o menor medida. Hito también el que consiguió el Reino Unido en torno a mediados de este mes, en torno al Ecuador de este mes, llevando a cabo ese Freedom Day, ese día de liberación en el que, bueno, pues desaparece por completo esa obligatoriedad de las restricciones hasta ahora por el COVID. ¿Creéis que en España también tendremos un Freedom Day, un día de la liberación, como en el Reino Unido, cuando finalmente alcancemos de forma definitiva ese 90%, Raúl? Pues yo espero que no. Y espero que no, porque creo que es un mensaje erróneo. Es decir, dar ese tipo de mensajes lo que da a entender es que hemos acabado con la pandemia. La pandemia no solo no se va a acabar cuando en España esté controlada, que tardará, pero se controlará probablemente. El problema es que si miráis el mapa de vacunación y de inmunización en el mundo, a partir de España los colores son espeluznantes. Es decir, y mientras haya movilidad y relaciones y la gente se siga contactando,
lo que tú has conseguido no es más que una isla dentro de un mundo global que puede volver a resurgir. Y si no es aquí donde surge esa variante resistente, puede surgir en un país de África o de Asia, o en fin, puede surgir en cualquier lado y volver a empezar, que ese es el problema. Así que yo espero que no haya un Freedom Day, yo espero que haya un COVID Day para recordar todos los años hasta dónde hemos llegado y lo necesaria que es mantener las medidas, ¿no? Sí, yo creo, estoy con Raúl, no creo que ese día llegue porque yo creo que va a ser un proceso en el que no va a haber un día que va a haber un antes y un después, que ya no tenemos pandemia. Va a ser algo progresivo, poco a poco vamos a ir ganando parcelas de normalidad, y llegará un momento que, como ha llegado el momento de quitarse las mascarillas fuera, pues llegará un momento que quedará todavía para quitarse las interiores, y después otro momento en el que se podrán ir haciendo otro tipo de cuestiones, pero no un día como ya se puede todo. Habrá que ir regulando y habrá que ir modulando las restricciones en función de la circulación dentro y fuera. Y mientras, no quiero repetirme, pero es que es lo que ha dicho Raúl, mientras el virus circule en el mundo, nadie nos dice que no puede haber una nueva variante que de repente escape a la vacuna, y no te digo que volvamos a la casilla de salida, pero tengamos que volver varias casillas atrás, y para eso hay que estar preparados. Yo no quiero ser agorero, yo soy optimista, yo creo que vamos en el buen camino y que poco a poco vamos a ir recuperando nuestra vida, pero hay que estar prevenido de que el virus está ahí, que está en una pandemia global, que hay países que tienen un porcentaje de vacunación absolutamente nimio, y que ahí, mientras el virus circule, puede mutar y puede fastidiarnos. Más orgullo que otra cosa en esa decisión de Boris Johnson de levantar la obligatoriedad en esas restricciones. Y ya para ir cerrando, veremos cuánto nos cuesta llegar a ese 90% de vacunados con pauta completa finalmente. Veremos hasta qué punto frena el movimiento antivacunas en España ese hito. Pero bueno, me quedo un poco también con las declaraciones de Pedro Sánchez ahora en Estados Unidos, en la MSNBC, diciendo que el movimiento, que en España, creo que recordar que dijo que en España no había movimiento antivacuna o que era muy escaso. A raíz de eso os pregunto, Raúl, ¿cuánto hay que tener en cuenta el movimiento antivacunas en nuestro país? Verás, los últimos datos del Ministerio de Ciencia que hizo sobre el movimiento antivacunas determinó que reticentes, es decir, realmente antivacunas, porque puede haber gente que sea reticente porque quiera expresar cierto temor, pero al final se vacuna, ¿no? Los realmente antivacunas en España no llegan ni al 4%, no, es mucho menor del 4%. Entonces yo creo que España no tiene ahora mismo un problema de antivacunas. El problema, y eso que países cercanos a los nuestros sí lo tiene. Francia yo creo que tiene un problema antivacunas, ¿no? Alemania también empieza a tener un problema antivacunas. En España parece que no es el problema. El único miedo es que surja una voz antivacuna que tenga cierto o prestigio o cierto respaldo, ¿no? Y a partir de ahí sí que se podría multiplicar. Pero hasta ahora aquellos que han salido respaldando los movimientos antivacunas no son más que una broma dentro de una tragedia, ¿no? Yo no le veo problema en España a ese movimiento. ¿Cómo lo ves tú, Pablo? No, incluso ese 4%, dentro de ese 4% sí, digamos que son un 4% muy reacio a vacunarse, pero realmente un movimiento que sean activistas contra las vacunas, dentro de ese 4 será muchísimo menos. Son, por decirlo así, 4 locos que hacen un poquito de ruido, pero en España ni siquiera mucho ruido. O sea, en España no existe ese problema. Sí puede haber gente que perfectamente respetable, que tenga miedo, porque el miedo es libre, gente que no le haga gracia, gente que por H o por B no quiera vacunarse. Habrá que intentar convencerlos, porque las vacunas son seguras y son las que nos van a sacar de esto, pero como movimiento como tal es prácticamente inexistente. El problema, creo yo, que podemos tener que un 90% es un porcentaje altísimo. O sea, un 90% de la población que haga lo que sea, es muy difícil llegar a todos. Entonces, hay un porcentaje de personas que por su propia condición de salud no puede vacunarse. Otro porcentaje que está prácticamente fuera del sistema y no se va a llegar a ellos. Este 4% es gente que es totalmente reacia. Si sumas todos estos pequeños porcentajes,
pues probablemente suben más de un 10%. Y ese sí que puede ser un problema, que el problema que se llama de la última milla, ¿no? El que se conoce en logística. Se avanza muy rápido al principio, pero para llegar al final, o sea, en logística se habla para llegar a la puerta de casa con el paquete, cuesta mucho más trabajo que mover los cientos de kilómetros, ¿no? Y esto puede ser un poco lo que nos pase, que lleguemos, vayamos avanzando a velocidad de crucero hasta un 75-80% de personas vacunadas, pero de ese 80 al 90 no va a ser fácil. Y ahí habrá que ver cómo se avanza, si es que realmente necesitamos ese 90% y qué hacemos en ese punto, pero no va a ser fácil llegar ahí, ¿eh? No, que nadie se engañe que vamos a tener una inmunidad de grupo a corto plazo, porque eso no va a ser así.